En la flexión de cadera, la cabeza del fémur hace un rodamiento antero-superior, un deslizamiento póstero-inferior y una rotación posterior de la cabeza femoral. Y en la extensión de cadera realiza la cabeza del fémur un rodamiento póstero-superior, un deslizamiento antero-inferior y una rotación anterior de la cabeza del fémur. Ya, en la abducción de cadera, el rodamiento es lateral superior de la cabeza del fémur, un deslizamiento medial inferior y una rotación lateral de la cabeza femoral. En una aducción, el rodamiento es medial inferior, se desliza hacia lateral superior y es una rotación medial de la cabeza femoral del fémur. En una rotación interna, el rodamiento de la cabeza del fémur va hacia inferior, el deslizamiento es hacia posterior y el giro es un giro medial en la cabeza del fémur. Mientras que en la rotación externa, el rodamiento es hacia posterior, es un deslizamiento hacia anterior, es un giro lateral de la cabeza del fémur. En la flexión de rodilla, el rodamiento posterior es un rodamiento posterior de la tibia sobre el fémur. El deslizamiento también es uno anterior sobre la tibia y una rotación medial. También tenemos un deslizamiento hacia inferior de la rótula. Y en la extensión tenemos un rodamiento hacia anterior, tenemos un deslizamiento hacia posterior y tenemos una rotación lateral en la cual la rótula se desliza hacia superior. Vamos a analizar el movimiento artrocinemático de la plantiflexión y la dorsiflexión, la articulación del tobillo. La articulación implicada es la tibio-peronea astragalina, también llamada talocrural. El tipo de articulación es una troquilartrosis tipo bisagra. En la dorsiflexión vamos a llevar el pie hacia arriba como al caminar de talones. El astrágalo se va a deslizar hacia atrás dentro de la mortaja que forma la tibia y el peroneo. El rodete anterior más ancho del astrágalo entra por la mortaja separando ligeramente la tibia y el peroneo. Esto limita el movimiento pero le da estabilidad máxima. En la plantiflexión llevamos el pie hacia abajo como pararse de puntas. El astrágalo se desliza hacia adelante dentro de la mortaja y el rodete posterior, el más estrecho del astrágalo, permite más libertad de movimiento. Esto da más amplitud pero menos estabilidad. Articulación húmero cubital troclear y húmero radial condylar. En flexión existe un rodamiento y también hay un deslizamiento, y esto hacia anterior en la misma dirección del movimiento osteocinético. También cuando hay extensión hay rodamiento y deslizamiento hacia el posterior, y ahí también va en la dirección del movimiento osteocinético. Ya. También hay la articulación radiocubital proximal trocoide. En este caso el radio gira alrededor del cúbito. Obviamente el cúbito se encuentra fijo durante la pronosupinación. También el radio se mueve sobre el cúbito, en este caso es cóncavo porque está fijo. En la supinación el rodamiento y deslizamiento es hacia lateral, y en la pronación el rodamiento y deslizamiento es hacia medial. Podemos observar la articulación radiocarpina. En el tema de flexión, el carpo rueda y se desliza en la misma dirección, y es decir que va hacia la parte palmaria, ¿ya? Y en la extensión, que en este caso será el dorsal, hay un rodamiento y deslizamiento en dirección dorsal posterior.
En la articulación radiocarpina también podemos encontrar el movimiento de abducción, que es hacia el lado radial, y en aducción, que es hacia el lado ulnar. Tiene atrocinemáticamente, tiene esto de rodamiento y también deslizamiento en dirección del movimiento osteocinético. En la aducción se puede ver que la cabeza del húmero se desliza hacia superior. La escápula rota inferior y también se puede observar una aducción. Y en la clavícula hay un descenso. Tenemos la abducción de hombro. Aquí se puede observar que el húmero se desliza hacia inferior. La escápula rota hacia superior aquí podemos ver también una abducción. Y en la clavícula esta también tiene una pequeña elevación, lo que es en la parte externa, y un deslizamiento posterior. Una flexión. Aquí podemos observar que la cabeza del húmero se desliza hacia posterior e inferior. Y el acromión se eleva. Y el extremo lateral de la clavícula se eleva y rota hacia posterior. Y también podemos observar al momento de realizar la flexión. En cuanto a la escápula, rota hacia superior. Bueno, aquí en la extensión de hombro podemos ver que la cabeza del húmero, esta se desliza hacia anterior e inferior. En la escápula se produce lo que es una aducción escapular y a la altura de la clavícula un descenso clavicular. Bueno, aquí podemos observar la rotación, que es de C1 a C2. En esta, el atlas rota sobre el axis alrededor de la apófisis prostoide, y la cual no tiene mucha traslación. Tenemos lo que es la extensión de la región cervical, igual de la C3 a C7. Aquí se puede ver que la inclinación va hacia posterior con un deslizamiento hacia inferior y posterior. Bueno, tenemos lo que es la flexión de las cervicales, que sería de la C3 a la C7. En este caso, los cuerpos vertebrales se inclinan hacia anterior y las superficies articulares superiores se deslizan hacia superior y anterior. Vamos a revisar la columna lumbar y sus movimientos artrocinemáticos. Las articulaciones implicadas son las interapofisiarias y el tipo de articulación es artrodias o planas. En la flexión lumbar inclinamos el tronco hacia adelante, las caritas articulares superiores se deslizan hacia arriba y hacia adelante, se abre el espacio entre las vértebras en la parte posterior. En cambio, en la extensión lumbar se toma el tronco hacia atrás. Las caritas superiores se deslizan hacia abajo y hacia atrás, las apófisis espinosas se aproximan y se cierra el espacio posterior intervertebral. Seguimos con la columna y vamos a realizar la inclinación lateral y sus movimientos artrocinemáticos en la zona lumbar. Tomamos el tronco hacia un lado y el lado hacia donde nos vamos a inclinar sería la concavidad. En este hay un deslizamiento hacia abajo de la carita superior. En el lado opuesto es la convexidad y en este vamos a tener un deslizamiento hacia arriba de la carita superior. Terminamos con la rotación lumbar y los movimientos artrocinemáticos. En este vamos a girar el tronco
vamos a tener un movimiento muy limitado, ya que las caritas están orientadas casi en el plano sagital. Vamos a encontrar micro deslizamientos y tensión de los discos intervertebrales.